sumergirnos en las Escrituras en esta mañana, voy a tratar de ser muy simple en un pasaje que es muy profundo, ¿sí? Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Y es un pasaje que seguramente si ya llevas un tiempo en el Señor has leído, es un pasaje con el cual estás familiarizado, pero no es gravoso para nosotros escuchar lo mismo una y otras veces. La semana pasada estuvimos hablando de Gálatas, estuvimos en el libro de Gálatas hablando acerca de la restauración y la actitud que debemos de tener, que se debe hallar en nosotros para poder ser una iglesia efectiva, ¿cierto? En el propósito que el Señor ha trazado y ha marcado para nosotros como creyentes. Fuimos avanzando por los textos, viendo el llamado de parte de Dios hacia nosotros en la restauración y en la participación que el Señor nos da en ayudar a otros en su lucha en contra del pecado y la importancia de considerarnos a nosotros mismos y la importancia de ser personas, hombres y mujeres espirituales, ¿cierto? Que viven una vida, ¿cierto? Comprometida con la lucha en contra del pecado. Y empezamos a tratar estos 2 domingos, 2 temáticas que precisamente lo que queremos hacer es aceitar, lo que queremos hacer es, de alguna manera, por medio de las Escrituras, no yo, sino las Escrituras, hacer más efectiva esta labor que el Señor nos ha dado de ser personas que están batallando en contra del pecado, ¿sí? Y pienso que Filipenses capítulo 2, versículo al 11 son un pasaje sumamente importante a la hora de pensar en equiparnos para la obra que el Señor nos ha dado, ¿sí? Entonces vamos a leerlo, vamos a arrancar leyendo este pasaje. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Qué tremendo pasaje, ¿cierto? Y antes de sumergirnos en el pasaje, quiero contarte un poquito algunos elementos que tienen que ver con la historia de las personas a las cuales Pablo les está escribiendo. Bueno, primero, Pablo está escribiendo, lo sabemos, es obvio, nadie pone en discusión esto, pero Pablo está escribiendo desde un momento y desde una situación un tanto desafiante para él, ¿sí? La situación de la prisión. Esto es una epístola que se escribe desde la cárcel. Pablo ha sido privado de su libertad, ha viajado a Jerusalén, ha sido acusado injustamente, amenazas están de una forma agazapante, atacando su vida. Hay gente que se ha comprometido de una forma muy voraz en el hecho de querer verle muerto a Pablo. El Señor lo guarda, pero por 2 años él es encarcelado de una forma muy injusta. Finalmente, cuando la oportunidad de salir de esta cárcel en Cesarea Marítima ocurre, él apela al César y ahí es movilizado a Roma. Y ahí Pablo se va a encontrar en los últimos capítulos del libro de Hechos, ¿cierto? Lo vemos a Pablo encarcelado aparentemente en una prisión domiciliaria. Y tenés que entender un poco la situación de vulnerabilidad que Pablo está afrontando en esta situación. Él es un hombre que está privado de la libertad, que está siendo custodiado. El Imperio Romano, a pesar de que le ha dado este lugar, ¿cierto?, no se va a ocupar de su alimentación o de su sostenimiento. Él depende enteramente
del interés y el hecho de que sus hermanos se acuerden de él, su familia espiritual. Y las iglesias lo sostienen, tanto la iglesia de Roma como la iglesia de Filipos. Ellos se enteran de la situación de Pablo e inmediatamente, al enterarse, empiezan a movilizarse para cuidar del amado apóstol Pablo. Y Pablo recibe el cuidado de parte de esta iglesia, mandan una persona a efectuar este cuidado. Y él, además de recibir el cuidado, también recibe el reporte de parte de la iglesia, él recibe el informe de parte de la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia está ubicada en una zona muy particular, seguramente ya lo sabes. Está en Filipos, en la provincia de Macedonia, lo que hoy sería actualmente lo que sería Grecia. Esta es una ciudad que es una colonia romana, la vemos ahí en Hechos capítulo 16. 42 años antes de Cristo, esta ciudad fue repartida o fue entregada a un grupo de hombres que principalmente se dedicaban a la actividad del ejército romano, eran veteranos de guerra, fue un lugar sumamente importante para el desarrollo del Imperio Romano, y esta colonia fue repartida entre aparentemente 42 soldados romanos en su inicio y después fue creciendo. Esta ciudad tenía características de Roma y replicaba absolutamente todo lo que se hacía en Roma. Era una colonia romana. Vos nacías en Filipos e inmediatamente eras un ciudadano romano. Estaba la idiosincrasia romana impregnada en ellos, ¿cierto? El orgullo de ser parte de un imperio, de una herramienta de poder que en ese momento dominaba el mundo conocido, todo Occidente. Era un lugar donde había mucha opulencia financiera. Habían 3 grupos de personas en la ciudad de Filipos. Por un lado se llamaban los patricios. Los patricios eran un grupo de personas que eran los que tenían la mayor cantidad de posesiones en la ciudad de Filipos. Mayormente estaba conformada por personas que habían formado parte del ejército romano. Después estaban los plebeyos. Los plebeyos eran personas que eran libres, que eran ciudadanos romanos, pero que no poseían más que sus propios cuerpos. Y después el tercer grupo de personas que habían eran los esclavos. Esta era la comunidad que había ahí en Filipos, era la sociedad. Eran los 3 grupos de personas que habían. Y había mucha disparidad económica y social entre estos 3 grupos de personas. Los esclavos eran vistos como objetos. Los plebeyos no poseían más que sus propios cuerpos y los patricios eran aquellos que poseían la gran extensión de la ciudad de Roma, de Filipos. Entonces vemos ahí este contexto y ahí Pablo, en un momento, en el capítulo 16 del libro de Hechos, entiende de que el Señor lo está conduciendo a este lugar. Pablo ha empezado a hacer la obra del ministerio en Turquía, en lo que hoy es Turquía, y él conoce muy bien esta región. Pablo es de Tarso, que está en Turquía también, y cuando él sale a hacer la obra del ministerio, él va a Listra, Derbe, Iconio, ¿cierto? Todas las regiones del sur de Galacia, una zona que él conoce. Cuando él quiere expandir su territorio ministerial, él se queda también en Turquía, procurando hacer ministerio seguramente en Éfeso, en Asia. Esto es lo que está aconteciendo, y el Espíritu Santo le impide que él pueda predicar la palabra de Dios en ese lugar. Hasta que en un momento aparece una visión de un varón macedonio y ahí Pablo entiende que tiene que viajar ahí y él viaja a ese lugar. Ahora, cuando Pablo llega a Filipos se da cuenta que es una ciudad totalmente distinta a las que él está habituado a ver. Pablo tenía una dinámica de ministerio. Él llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga, predicaba principalmente a los judíos y después a los gentiles. Pero cuando llega a Filipos pasa algunos días tratando de entender a esta ciudad, porque es una ciudad singular. Es una colonia, es distinto al resto de las ciudades donde Pablo ha estado. Él está seguramente buscando a ver si hay judíos, pero seguramente lo que ha ocurrido en Filipos, tal como ocurrió en Roma tiempo antes, todos los judíos que habían en la ciudad de Roma y de Filipos fueron echados. Y entonces lo único que encuentra es un grupo de mujeres que se juntaban para orar cerca de un río. Y ahí en Filipos, ¿cierto? Pablo está tratando de entender esta ciudad y ahí el Señor empieza a abrir las puertas para predicar. Y el primer grupo de personas que se convierten son precisamente mujeres. Son mujeres. Las mujeres que combatieron al lado de Pablo en el establecimiento de esta iglesia. Mujeres como Lidia, ¿cierto? Bueno, muchos creen que la palabra Lidia es una palabra que en realidad es como un apodo, es como para referir al lugar al que ella pertenecía, no era su nombre verdadero.
Muchos creen que o Evodia o Síntique, cierto que están en Filipenses capítulo 4, versículo 2, podrían ser Lidia. No se sabe con certeza, pero algunos plantean este tipo de idea. Pero el ministerio empezó con mujeres, algo sumamente llamativo y distinto a lo que Pablo había hecho en ese momento. Ahora, no solamente se quedó con este puñado de mujeres, sino que Pablo siguió haciendo la obra del ministerio y Dios abrió una puerta muy interesante, porque fue precisamente el encarcelamiento no de Roma, sino de Filipos, lo que el Señor va a usar para abrir las puertas del Evangelio y para que finalmente un carcelero romano y su familia lleguen a los pies de Cristo. Y el Señor empieza una iglesia ahí, una iglesia con la cual Pablo va a tener una filiación muy profunda, muy íntima, la iglesia de Filipos. Y entonces, después de haber salido de ahí, conocemos la historia. Esto ocurrió en el segundo viaje misionero de Pablo. Termina el segundo viaje misionero de Pablo, empieza el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo viaja a Jerusalén, de ahí es encarcelado, pasan 2 años, es enviado a Roma, está en la prisión en Roma, recibe a Epafrodito y ahí recibe noticias de parte de la iglesia. Ahora, cuando vemos todo el espectro de las iglesias del Nuevo Testamento, todas y cada una de ellas tuvieron diferentes desafíos, algunas más que otras. Algunas iglesias tuvieron desafíos más fuertes que otros, pero todas y cada una de ellas tuvieron desafíos para el desarrollo sano y efectivo de la iglesia. En este contexto particular, lo que estaba ocurriendo era que al ser una iglesia de una connotación romana tan fuerte, la idiosincrasia, la filosofía de pensamiento, la cosmovisión de las personas se había trasladado al contexto de la iglesia. Entonces, ellos venían de un contexto donde la pompa, la ropa, ¿cierto? La opulencia, los recursos financieros, el entretenimiento, por ejemplo, eran cosas que atravesaban los valores de esta sociedad y por lo tanto de los creyentes que habían formado parte de la iglesia. Ellos venían y habían sido rescatados de eso. Una de las cosas que, por ejemplo, vemos en la historia de Filipos es que por la gran cantidad de plebeyos que había en la ciudad de Filipos, la política lo que hacía era darles de comer y entretenerlos, para mantenerlos calmos y para que la tranquilidad de la ciudad de Filipos no se alterara. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, precisamente teniendo circos romanos, ¿cierto? El entretenimiento era algo que la gente deseaba, ¿cierto? Con mucho ímpetu. Seguramente has visto en alguna película épica esta imagen del gladiador. Bueno, esas eran las formas en las que ellos se entretenían. Iban a los circos y veían esclavos matarse unos a otros. Y esto generaba un desenfreno. Ahora, todo esto te lo estoy diciendo no solamente como un elemento histórico, sino como un elemento para que entiendas el trasfondo de estos creyentes. Ellos estaban enfocados en la apariencia, ellos estaban enfocados en el entretenimiento, ellos veían personas matarse como actos de entretenimiento. Imagínate el grado de egoísmo del cual estas personas habían sido rescatadas. Este era el trasfondo del cual ellos venían. Ellos no tenían un legado espiritual como el pueblo de Israel. Ellos venían del paganismo, ellos tenían deidades totalmente paganas, a las cuales habían 2 tipos de cultos: el culto familiar, en el cual se veneraban ciertas deidades por algún favor recibido, y el culto social, el cual implicaba desenfreno, mucho vino, incluso actos inmorales. Este era el trasfondo de las personas de esta iglesia. Entonces, cuando vos ves a Pablo combatiendo algunos asuntos en toda la carta de forma tan vehemente, de una forma muy tierna porque ama a los creyentes, pero también de una forma muy vehemente, lo ves como algo natural por el trasfondo del cual ellos vienen. Claro, ellos son una sociedad totalmente individualista, totalmente centrada en los placeres y totalmente centrada en el entretenimiento. No sé si te suena familiar. Pero el tiempo y las características de los filipenses son precisamente las características de nuestra sociedad, de nuestro tiempo. Vivimos en un tiempo donde las personas solo velan por sí mismas, donde continuamente la sociedad está empujándote a pensar de que vos sos el dueño de tu propio destino, sos el dueño de tus propias decisiones. Nadie tiene que interferir en tu vida. Vos sos el dueño de construir tus propios criterios, tu propia personalidad. Incluso si querés deconstruir
lo que el Señor biológicamente te ha otorgado en tu género, en tu sexo, lo puedes replantear. Hasta esa locura hemos llegado. Entonces, lo que nosotros vemos en Filipos es exactamente una réplica de lo que hoy vemos en nuestro tiempo. ¿Quieres que hablemos de entretenimiento? Podemos hablar de entretenimiento. Si vos analizás con cuidado cuáles son las cosas que las personas más consumen en las pantallas de televisión, en las plataformas y en las aplicaciones, tienen altos contenidos de violencia. Claro, en ese momento no había la tecnología. No se podía simular la violencia. La tenían que practicar y se practicaba ahí y la gente se mataba. Y generaba un desenfreno. Nuestra sociedad no es muy distinta a la de los filipenses. Entonces lo que Pablo tiene para decir en el libro de Filipenses tiene una vigencia total y absoluta para nosotros en nuestro tiempo. Ahora, todo este tipo de pensamientos, de prácticas, de características sociales iban impregnando la vida y la personalidad de las personas. Pero en un momento, de una forma muy milagrosa, y hoy lo vamos a ver, el entendimiento de estas personas fue abierto. El velo que no les dejaba ver la gloria de Jesucristo fue quitado. Y la cruz de Cristo se convirtió en la razón de sus vidas, algo totalmente inimaginado para una persona de un contexto como el contexto de los filipenses. Y la obra del Evangelio llegó a ese lugar. Ahora, en el progreso de la carta, Pablo ha venido hablando acerca de la certeza que él tiene de que Dios ha empezado una obra en ellos. Él está asegurando la salvación de ellos. Pablo está a muchos kilómetros de distancia, pero él asegura la salvación de ellos. Y él tiene una persuasión, él tiene la persuasión de que Dios empezó algo en ellos. Claro, Pablo tiene esta persuasión porque Pablo, estando en Filipos, ¿cierto? Perdón, estando en Asia, ve la imagen de este varón macedonio y sin duda alguna Pablo entiende de que el Señor quiere hacer una obra en la vida de los filipenses. Entonces él está persuadido que Dios empezó una obra, pero no solamente está persuadido en que él la empezó, sino en que él la va a terminar. Y precisamente esa es la temática del primer párrafo. Después, más adelante, él va a hablar acerca de su perspectiva, la perspectiva que él tiene acerca del control soberano de Dios en todo lo que le está ocurriendo a él. Entonces él les dice, miren, quiero que sepan que lo que me está pasando a mí, en vez de ser un problema, está siendo una gran bendición, porque mi prisión y la forma en la que yo estoy enfrentando las dificultades en mi vida están haciendo que otros lo vean y puedan cobrar mucho más ánimo para predicar la palabra. Y esto es una gran bendición. Después se vuelve mucho más personal la cosa cuando Pablo dice, miren, hay personas que saben que yo amo predicar la palabra. Y que predican la palabra no porque ellos estén amando la palabra, sino porque quieren atraer dolor a mi vida, mostrándome que ellos lo pueden hacer y yo no. Hay muchos que estaban pensando que Pablo estaba en la cárcel como parte de la disciplina de Dios. Y estaban trayendo dolor a la dificultad que él ya estaba atravesando. Ahora, nosotros sabemos bien de que la prisión de Pablo no fue una cuestión de disciplina, fue una cuestión totalmente providencial para el desarrollo de la obra de Dios. Pero muchos estaban hablando de esto y muchos estaban utilizando la plataforma para hablar de que Pablo estaba en una situación de disciplina de parte de Dios y que por eso estaba en la prisión. Ahora Pablo va a decir, no, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. No es una cuestión de disciplina, es una cuestión de propósito de parte de Dios. Más adelante, Pablo va a hablar no solamente de su dolor y de la forma en la que él está enfrentando y el resultado y la forma providencial en la cual el Señor está usando su dolor, sino que además va a decir y va a poner por delante que los creyentes tienen que estar dispuestos al dolor. Y esto es algo que yo estoy seguro que en el momento donde fue leída esta carta, en el contexto de la iglesia de Filipos, hizo muchísimo ruido en la mente de estas personas. Porque claro, cuando vos lees el capítulo 4, al final en la salutación, dice, los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos, os saludan especialmente los de la casa de César. Lo que tenés que hacerte, la imagen que tenés que hacer en tu cabeza, es que las personas que mayormente integran la iglesia de Filipos son personas que están moviéndose en los círculos más altos de la sociedad. Entonces pensar que su líder espiritual está en la cárcel es algo que a ellos les genera mucha angustia. ¿Por qué? Porque ellos han estado acostumbrados
a la vida de poder, a la vida de comodidades, a la vida de los excesos, y ahora ven a este siervo sufrir y ellos están perturbados por eso. Pero Pablo les dice, no solamente tienen que estar tranquilos por mis sufrimientos, sino que ustedes tienen que estar dispuestos a sufrir, porque no solamente Dios les otorgó la fe con la que han podido creer, sino que también les va a otorgar el poder sufrir por causa de él. Entonces no tienen que repeler el dolor, tienen que abrazar el dolor. Si bien para algunos de los que están generando presión es indicio de perdición, que ustedes sean perseguidos es indicio de salvación. Van a haber presiones externas. Dentro de no muchos años, aproximadamente 1 año y medio después o menos, va a empezar un ataque sistemático, voraz, en contra del cristianismo. Y estas personas que se habían acostumbrado a vivir en los altos círculos iban a perder absolutamente todo, solo por ser creyentes. Tienen que abrazar el dolor. Pero, y ahí nos introducimos en el capítulo 2, versículo 1, no tenés que poner por delante solamente el dolor que ocurre afuera o desde afuera hacia adentro, sino también el dolor que ocurre adentro de la iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia está conformada por personas que aún tienen los vestigios del pecado. Y por lo tanto, en la iglesia va a haber dolor. En la iglesia va a haber dolor. Y Pablo lo sabe. Va a haber persecuciones, va a haber presión de afuera hacia adentro, pero también va a haber presión de adentro hacia adentro. Y eso es precisamente lo que va a tratar en el capítulo 2. Mira lo que dice ahí. Por tanto, y ahí ese por tanto lo que está haciendo es conectar este párrafo con lo que se viene diciendo anteriormente. Claro, Pablo está hablando acerca del sufrimiento y ahora va a traer el sufrimiento no al plano de afuera hacia adentro, sino el sufrimiento que pasa adentro. Mira, si hay alguna consolación en Cristo. Acá hay 4 cláusulas que están precedidas por esta partícula condicional sí. Ahora, gramaticalmente esta partícula sí es condicional y está muy bien traducida, pero el sentido literal, lo que Pablo está haciendo es hacer una afirmación. Él lo que está dando es por sentado de que esto está en la vida. Hay 4 cláusulas que él da por sentado que están presentes en la vida del creyente. ¿Cuáles son esas cláusulas? Número 1, alguna consolación. Número 2, un consuelo de amor. Número 3, una comunión del Espíritu. Número 4, un afecto entrañable. Vamos a ver cada una de ellas. Ahora, si vos estás tomando apunte ahí en tu cuadernito, yo le puse a esta predicación el siguiente título: La unidad característica de una iglesia efectiva. La unidad característica de una iglesia efectiva. Y acá en los primeros versículos del 1 al 4... vamos a ver el primer punto. Reconoce la unidad como un llamado urgente. ¿Cómo se puede hacer para sobrellevar el dolor que ocurre en el contexto de una iglesia local? ¿Por qué va a ocurrir el dolor? En alguna forma, todos experimentamos el dolor. Ya la semana pasada hemos hablado de esto. La Biblia presupone que vamos a afectarnos unos a otros. Vamos a pecar unos a otros, ¿cierto? Y entonces, ¿qué necesitamos? Restauración. Restauración tierna, restauración efectiva, restauración amorosa, ¿cierto? Pero acá Pablo nos va a hablar de una actitud que es sumamente importante para la efectividad de la iglesia. Y esta actitud, este elemento es la unidad. ¿Por qué puse la unidad como el tema principal? Bueno, porque en el versículo 2 está la cláusula principal: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, ¿cierto? Ahí está la cláusula principal. Entonces, reconoce la unidad como un llamado urgente. Ahora, en estas 4 cláusulas del primer versículo, mira lo que dice: si hay alguna consolación. Esta palabra consolación es una palabra que conocemos muy bien, y lo que Pablo está diciendo es, ya que hay una consolación, claro, tenemos una consolación. Esta palabra de consolación quiere decir literalmente uno que se pone al lado del otro. Como creyentes sabemos que esta consolación es algo real en nuestras vidas. En Mateo capítulo 28, versículo 20, antes de que el Señor ascendiese, ¿cierto? Él dejó una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, hasta el fin. Ahora, Pablo sabe la realidad de esta promesa y por lo tanto lo que le está diciendo, hay consolación, hay uno que se pone al lado del otro.
ustedes como creyentes tienen que ser conscientes de que hay consolación, hay paracletos, hay uno que se está poniendo al lado para alentar, para animar. Las promesas de Dios, el Espíritu de Dios están al lado nuestro. Segunda cláusula. Si hay algún consuelo de amor. Acá Pablo está siendo un poco redundante, pero acá la palabra tiene una connotación de mayor ternura. La forma en la que nosotros debemos ver el trato de Dios para con nosotros es el trato tierno y amoroso que el Señor ejecuta cuando Él nos ve y nos abraza. Tercero, comunión del Espíritu. Acá tiene que ver con esta unión que nosotros tenemos con el Espíritu. El Espíritu Santo son, ya lo hemos visto en el libro de Efesios, las marcas, las arras, ¿cierto? El sello de nuestra salvación. Hay comunión con el Espíritu, hay unión con Él. Él mora en nosotros. En 1 Corintios habla de nuestro cuerpo como el lugar donde el Espíritu de Dios reside. Hay comunión, hay unión con el Espíritu. Y por último, un afecto entrañable. Literalmente esto quiere decir un afecto que nace de las vísceras. Ahora, vuelvo a decirte, la forma en la que establecemos la partícula condicional va a determinar las 4 cláusulas. Y el sentido literal de esto es el siguiente: ya que hay consolación, ya que hay consuelo amoroso, ya que hay comunión en el Espíritu, ya que hay una misericordia que nace de las vísceras, de las entrañas, ¿cierto? Dice, completad mi gozo, completad mi gozo. Pablo lo que les está poniendo por delante a los creyentes de Filipos es algo sumamente pesado para sus hombros. Lo que Pablo les está diciendo es: fabriquen mi gozo. Miren, ustedes tienen que saber una cosa, filipenses. Ustedes tienen que saber que el Señor me ha llevado con ustedes. Él me ha llevado a hacer la obra del ministerio. Yo he predicado la palabra de Dios con fidelidad. He estado dispuesto a sufrir toda la afrenta que requiere ser un ministro de Jesucristo. Mi boca no ha callado, ¿cierto? El evangelio ha llegado. He enseñado la palabra de Dios. Hoy son partícipes de las promesas de Dios. Y ahora ustedes, como hermanos amados, por la relación filial que tengo con ustedes, por el amor entrañable que tengo con ustedes, les voy a pedir una cosa. Esto es una orden, no es una sugerencia. Completen, fabriquen, hagan mi gozo. Hagan mi gozo. Lo que Pablo les está diciendo acá es una expresión muy, muy fuerte. Ellos van a tener la responsabilidad de escuchar esto, y por el amor y el compromiso de amor que ellos tienen que prestar atención a las siguientes palabras. Ahora, Pablo entiende la urgencia de la unidad. Ahora, una de las cosas que me asombran de esta expresión, hagan mi gozo, es, bueno, hagan mi alegría. ¿De qué manera podemos hacer a Pablo feliz? Porque la iglesia de Filipos está realmente interesada en Pablo, ¿cierto? Ellos están interesados en bendecir a Pablo, se están ocupando de él, de sus necesidades. Bueno, ¿qué más podemos hacer por Pablo? Pablo va a decir: si ustedes quieren hacerme feliz, si ustedes quieren cumplir mi expectativa y mi anhelo como un ministro de Jesucristo, entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Y mira lo que les pide: sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Esta es una palabra interesante, ¿cierto? Que es la palabra fronete. Esta palabra es una palabra que se va a repetir mucho en este párrafo. La palabra fronete tiene que ver con mente. Acá Pablo va a estar haciendo una apelación a la mente de forma continua. Quiero que piensen lo mismo, que sientan lo mismo, que haya una disposición de la mente que los unifique a todos. Déjame traerte de nuevo el contexto histórico al cual Pablo le está refiriendo, ¿cierto? Ellos son romanos. Ellos están en los altos círculos de la sociedad. Todos nuestros conceptos de república y de senado se derivan precisamente de esa Roma temprana. La política y toda su corrupción, como nosotros quizás la vemos hoy en nuestras sociedades o en las sociedades occidentales, se veía de una forma muy clara en el Imperio Romano también. Cuando vos empezás a leer las historias acerca de cómo eran las dinámicas en los senados, habían traiciones, habían asesinatos impunes, habían política y campañas donde las personas iban tratando de inflar, ¿cierto?, su imagen para poder
tomar ese rol representativo del pueblo frente al emperador. Y esta era la forma en la que se desempeñaban esta idiosincrasia romana. Entonces, la forma en la que ellos establecían o afirmaban su rol dentro de la iglesia era precisamente pisando la cabeza de otras personas. Pero Pablo les va a decir algo completamente contracultural. Les va a decir, ¿saben una cosa? Ustedes no tienen que pensar de esa forma, no tienen que trasladar o traducir la vida del paganismo, la vida de la idolatría, la vida de la política, la vida de toda su cultura romana al contexto de la iglesia. Todo lo contrario, lo que ustedes tienen que hacer no es tratar de pensar o construir criterios individuales, ¿cierto? Personales, donde nadie interfiere en ellos, sino lo que tienen que hacer es ponerse las manos a la obra y tratar de tener una misma mente, fronete, un mismo sentir, una unidad de pensamiento. Pablo entiende la importancia de la unidad. La entiende porque el Señor Jesucristo la ha pedido al Padre en su oración en Juan capítulo 17. La entiende porque se la ha exigido a otras iglesias, como por ejemplo en Efesios capítulo 4, versículo 13. La unidad es algo sumamente valioso e importante y de estima a los ojos de Dios. Es sumamente importante. Cultivar una actitud de unidad en la iglesia es algo sumamente urgente para nosotros como creyentes. Y quiero decirte una cosa, una cultura de unidad se construye como el resultado de la suma de todas las individualidades que hay acá. Yo tengo que entender una cosa, mi mente tiene que ser gobernada y tiene que ser inclinada a esta disposición de batallar por la unidad. ¿Quieren traerme gozo? Gracias por el donativo, lo necesitaba, dependo de ustedes. Gracias por mandar a Epafrodito, lo valoro, es mi hermano en la fe. Pero si quieren hacer mi gozo completo, si quieren llenar mi copa de alegría, lo que tienen que hacer es procurar tener una misma mente. Procurar tener una misma mente. Esta es la forma en la que el gozo de este ministro de Jesucristo, que no tiene otra expectativa más que ver la gloria de Dios, se va a llegar a cumplir. Tengan una misma mente. Tengan una misma mente. Sin duda alguna, ellos estaban teniendo desafíos al hacerlo. Si vos lees más adelante, habían conflictos en la iglesia. Habían discrepancias. Y Pablo va a mencionar a dos mujeres en el capítulo 4, versículo 2, porque seguramente estas mujeres tenían un rol histórico en el desarrollo de la iglesia. Si ellas estaban en discordia, iban a marcar un mal precedente para la iglesia. Estos eran los desafíos que estaba enfrentando esta iglesia. Ahora, fíjate una cosa. Pablo no solamente les va a decir que completan su gozo sintiendo lo mismo, sino teniendo el mismo amor. El mismo amor. La palabra amor que utiliza Pablo acá es la palabra agape. Ya sabemos esto, lo hemos escuchado muchas veces. Esto no se trata de una cuestión de sentimiento o de filiación. Esto no se trata de una cuestión de empatía o de que me caes bien. Esto es una cuestión de la voluntad. Lo que Pablo está diciendo acá es que ustedes tienen que tener una misma mente y tienen que tener un mismo amor. ¿Qué es ese mismo amor? Bueno, la iglesia no puede estar segmentada. No puede estar segmentada por el favoritismo, no puede estar segmentada por la selección, ¿cierto? Por la empatía de unos a otros. No puede estar segmentada por el trasfondo sociocultural o económico de una persona. Tienen que tener todos un mismo amor. Te lo dije, en la sociedad habían tres tipos de personas. Los patricios, los plebeyos y los esclavos. ¿Sabes quiénes formaban parte de la iglesia del primer siglo? Estos tres primeros grupos. La gente llegaba a la iglesia de Cristo y ocurría algo que no ocurría en ningún otro lugar en el Imperio Romano, en toda la cultura romana. Veían patricios, veían plebeyos y veían esclavos viviendo como hermanos. La única evidencia tangible para el mundo de que la iglesia es la institución verdadera, única y absoluta de toda la sociedad, a la cual todos deberían asociarse, a la cual todos tendrían que venir, es la unidad.
Todas las instituciones que nosotros vemos están velando no por la unidad, sino por la fragmentación. Vos prendés la noticia y hay conflictos. Incluso personas que pertenecen a instituciones políticas de una misma bandera política están peleados entre sí. Por eso cuando el mundo vuelca sus ojos en la iglesia y ve la unidad, dicen, ahí está el Dios verdadero, porque esta es la única institución del mundo donde se vive la verdadera unidad. Ninguna otra institución. Y Pablo lo sabe. Y la gente llegaba a la iglesia y veía a estos tres grupos de personas conviviendo, comiendo juntos, cuidándose, sometiéndose unos a los otros. Y entonces decían, acá hay un Dios que es distinto a todos los dioses del Imperio Romano. Acá hay amor, acá hay fraternidad, acá hay una misma mente, acá hay un mismo sentir. Acá está el único verdadero Dios. La palabra unánimes es un adjetivo que vemos ahí en el versículo 2. Esta palabra unánime es lo que está describiendo, o sea, lo que su carga semántica implica intimidad. La palabra unánime pareciera redundante lo que Pablo está diciendo, pero en el idioma, en el original, está en realidad describiendo diferentes tipos de cosas. Acá lo que está hablando es de intimidad. Mira, Pablo quiere que su copa, que su gozo, que su alegría sea hecha, no solamente porque están teniendo froné, una misma mente, no solamente un mismo agape, ¿cierto? Un mismo amor de la voluntad, sino que además tengan esta característica, una unidad íntima. Las relaciones en el contexto de la iglesia de Filipos no pueden ser superficiales. Claro, en las instituciones seculares y mundanas, las relaciones pasan por los intereses individuales de cada persona, pero en la iglesia no es así. Muchas veces, muchos me dicen, bueno, pero a veces parece que los matrimonios seculares tuvieran menos problemas que los matrimonios cristianos. Y es verdad, ¿sabes por qué? Porque muchos matrimonios que no tienen a Cristo aprenden a vivir relaciones superficiales. Se usan mutuamente. Uno brinda seguridad, el otro brinda placer, identidad. Y se construye una identidad o se construye una relación de egoísmo. Y se puede sobrevivir por mucho tiempo de esa forma. Pero en la iglesia las relaciones no deben ser superficiales. Claro, mostrar la imagen de una iglesia llena de personas, donde todos cantan juntos, donde todos escuchan la misma palabra, sería algo ideal, ¿cierto? Y sería mucho más fácil decir, bueno, se termina el culto y cada uno se va para su casa. Así de esa forma, ¿cierto? Tenemos menos problemas. Entre menos nos relacionemos, menos problemas hay. Entre más tiempo pasamos juntos, más a flote sale lo que hay en nuestros corazones. La palabra unánimes del versículo 2 lo que está denotando es la intimidad. ¿Quieren completar mi gozo? ¿Quieren alegrar mi corazón? ¿Quieren llenar la copa de mi alegría? Tengan relaciones íntimas y profundas. Unánimes, pero unánimes no en el sentido de solamente estar juntos, sino que las relaciones sean profundas e intencionales. Profundas e intencionales. La importancia de la unidad. Sintiendo una misma cosa, sin duda este es el énfasis de Pablo. Ahora, acá está el gran pedido de Pablo, ¿cierto? La urgencia de la unidad. Pero Pablo, dentro de su comprensión de estos hermanos y su entendimiento bíblico, va a poner en un sentido negativo lo que no deben hacer. Y mira lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Bueno, Carlos me lo anticipó. Este es un pasaje que tiene muchos desafíos gramaticales. Acá tenemos la palabra hagáis por contienda. En el idioma original no está el verbo, solamente hay una serie de palabras que serían de la siguiente manera. Nada por contienda o por vanagloria. Aunque la palabra hagáis no está, y no podríamos decir que hay un imperativo ahí, lo que Pablo está diciendo es que la vanagloria, ¿cierto? Que ya la vamos a estudiar, la vanagloria y la contienda no tienen que estar presentes en la vida de la iglesia, no tienen que estar presentes, no se deben mencionar, no deben ser características. Es contra la identidad del pueblo de Dios, es contra la identidad del pueblo de Dios. Entonces dice, nada por contienda o por vanagloria.
Em, la palabra contienda es la palabra, a ver, déjenme ver, perdón, me perdí. La palabra kenodoxia, ambición personal. Acá hay dos palabras griegas. La primera tiene que ver con ambición personal y la segunda palabra tiene que ver con una gloria vacía o con la ambición de la alabanza de otras personas. Ahora, cuando vemos la palabra ambición personal o egoísta, sería la primera palabra por contienda, tiene que ver con una característica que era muy evidente en la cultura romana. Nadie velaba por los intereses de otra persona. Al contrario, habían ambiciones egoístas, habían deseos, habían pasiones que eran dirigidas por sus propios placeres. Entonces lo que Pablo dice, esta primera palabra no tiene que estar presente. La segunda palabra, que es la palabra kenodoxia, ¿cierto? Es la palabra que se utiliza para una persona que tiene una imagen exagerada acerca de sí mismo. Una persona que tiene una imagen exagerada acerca de sí mismo. Mira, la Biblia de muchas formas nos invita a que la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos tiene que ser modelada por las Escrituras y por la convivencia con otros creyentes. Yo en el ejercicio del rol pastoral me doy cuenta de lo fácil que es distorsionar nuestra imagen acerca de nosotros mismos. Mira, la Biblia nos provee muchos pasajes para poder cuidarnos acerca de esto. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mira lo que dice Proverbios 26, 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Mira lo que dice Proverbios 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Isaías 5, versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de cómo debe saberlo. Gálatas capítulo 6, versículo 3, ya lo vimos la semana pasada, ¿cierto? No tenemos que tener una imagen equivocada acerca de nosotros mismos, ya lo hablamos. Necesitamos tener una imagen correcta acerca de nosotros mismos. La contracara de eso es la palabra vanagloria acá, kenodoxia, ¿cierto? Una persona que tiene un hambre por la alabanza, por el reconocimiento, que quiere que sea vista, ¿cierto? Que las personas le alaben y le digan, qué bien que lo estás haciendo. Y Pablo lo que está diciendo es, estos dos criterios no tienen que estar presentes en la iglesia. La contrapuesta de eso, ¿sabes qué es? Es no seas sabio en tu propia opinión. Todos los comentaristas que leí referenciaban estos pasajes de Proverbios, de Isaías 5, de Romanos capítulo 12. No seas sabio en tu propia opinión. No construyas una imagen acerca de ti mismo basado en tus propios criterios. Necesitas la intervención de otros. Necesitas las relaciones íntimas de otros. Necesitas la exhortación de otros. Muchas veces que pensamos, muchas veces construimos la idea de que venimos bastante bien, hasta que las circunstancias sacan a flote lo que hay. Voy a usar un ejemplo, vamos a aprovechar el Día de la Madre. Hay mujeres que se sentían muy seguras acerca de sí mismo, hasta que tuviste un hijo o te casaste con un hombre. Te casaste con un hombre, ¿por qué la miras así, no la mires así? Y estás ahí, ¿cierto? Y empezás a tener tus primeras interacciones en el matrimonio. Y empiezan a salir cosas que nunca antes viste. Ahora, cuando tenés un hijo, salen todavía aún más cosas. Egoísmo, enojo, ira, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y vos decís, bueno, esto me está pasando ahora. Quiero decirte una cosa, no.
Esto siempre te pasó, solamente que ahora la circunstancia está sacando a flote lo que verdaderamente había en tu corazón. La razón por la cual Pablo quiere que vivamos en una relación de intimidad, de proximidad, ¿cierto? Es precisamente para poder sacar de lado estos malos criterios de las ambiciones personales y de una idea equivocada acerca de mí mismo. Pensar que soy algo basándome en mi propia apreciación es necedad. Y la Biblia me invita a dejarlo. Ahora, no quiero que pierdas de vista el propósito de esta enseñanza. Completen mi gozo para hacer una iglesia efectiva. Completen mi gozo para hacer una iglesia eficiente. Completen mi gozo para hacer una iglesia que trae gloria a Dios. ¿De qué forma? Teniendo una misma mente. Teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo amor práctico de la voluntad, teniendo relaciones íntimas, no permitiendo las ambiciones egoístas, no permitiendo un hambre por la imagen desmedida. Y ahí viene el contraste. Antes bien, con humildad. Y si esta palabra te parece que tiene un valor positivo para vos, realmente lo tiene para nosotros como creyentes, pero para el tiempo en el que esta palabra fue dicha no tenía un valor positivo. No hay ningún texto griego del primer siglo que utilice la palabra humildad en un sentido positivo o como una virtud. Al contrario, la humildad es vista como una deficiencia del carácter para los griegos. Pablo, con este texto, es el único que está poniendo por delante a todo un mundo greco-romano la humildad como una virtud en un sentido positivo. Es el único. Y sabes una cosa, en nuestro tiempo, cada vez más nos acercamos al tiempo de los filipenses. Cuando vemos una persona humilde, pensamos en una persona débil. Cuando pensamos en una persona humilde, lo que se nos viene a la cabeza no es una connotación positiva. Es más, cuando pensás en el llamado de ser una persona humilde, lo primero que se te viene a la cabeza es debilidad. Lo primero que se te viene a la cabeza es la amenaza de tus propios intereses. Lo que se te viene a la cabeza es la fragilidad de tu persona. No se te vienen cosas positivas. Decime acá en este salón, con toda sinceridad, ¿quién vio la humildad como una ambición propia y personal? De forma natural, nadie lo quiere. Nadie quiere ser humilde. En el tiempo de Pablo, nadie quería ser humilde. Pero Pablo les va a decir, ustedes tienen que ser humildes. Ahora, este concepto de la humildad es un concepto que necesita ser redefinido por las Escrituras. Y parece que se me está convirtiendo en hábito en esto de redefinir conceptos. La semana pasada el concepto de espiritual, esta vez el concepto de humildad. Mira lo que dice. Lo primero que tenemos que señalar en cuanto a la humildad es el sentido negativo de lo que no es. ¿Qué no es humildad? Humildad no es ambiciones personales. Humildad no es una imagen inflada y un hambre por el reconocimiento de las personas. Eso no es humildad, por un lado. Ahora, por el otro lado, Pablo va a definir lo que es la humildad. Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esta es una expresión sumamente interesante. La humildad no tiene que ver con una percepción pobre acerca de mí mismo. La humildad no tiene que ver con baja autoestima. La humildad tiene que ver con la valoración, el amor, la unidad y la entrega sacrificial que yo tengo por otros. ¿Querés ver una persona humilde? No es una persona que está diciendo de sí misma qué pobre que es. Una persona humilde es una persona que se está entregando en función y en favor de otros. Eso es una persona humilde. Más adelante va a seguir ampliando el concepto de humildad. Una persona humilde es una persona que no mira por lo suyo propio, sino que mira por lo de los demás. Ahora, acá hay un conflicto porque entonces, ¿en qué consiste la humildad? La humildad tiene que ser una ambición espiritual para mí como creyente. Pero entonces yo no velo por nada de lo mío propio. Sabemos que no es así. Sabemos que tenemos que cuidar y sustentar nuestro propio cuerpo. En 2 de Tesalonicenses, Pablo nos invita a trabajar para proveer para los nuestros. Que si no trabajamos, no comemos, ¿cierto? Tenemos que sostenernos a nosotros mismos. Pero lo que tenemos que entender es que el problema de la humildad es cuando yo me enfoco solamente en sostenerme a mí mismo.
Ahora, yo tengo que sostenerme a mí mismo, yo tengo que sostener a los míos, yo tengo que trabajar y darle de comer a los míos, pero no solamente. No solamente. Yo tengo que hacer esto y de la misma forma velar por otros. Tengo que velar por otras personas, tengo que sostener a otras personas, tengo que cuidar de otras personas, tengo que proveerle a otras personas, tengo que alentar a otras personas. Esta es la verdadera humildad. La verdadera humildad es aquella que se refleja en ese ímpetu, en ese cuidado que ejerzo muchas veces hacia mí, a los míos, pero también con otros. Estimación del otro. Ahora, Pablo sabe el desafío que tiene al presentar la humildad como una ambición. Y va a ser algo que es sumamente interesante. Mira, este es un pasaje sumamente profundo. Porque primero tienes que entender que la unidad es algo sumamente importante. Y la unidad no va a ocurrir si este elemento fundamental de la humildad no está presente en la iglesia. ¿Queremos unidad? Necesitamos incorporar la humildad. Si sacamos la unidad se cae. Necesitamos incorporarla. Pero nadie estima la humildad como una ambición personal. Entonces Pablo va a usar una cosa, y te digo una cosa, yo lo vería como una clase de aconsejamiento. Va a mostrar la efectividad del Evangelio para poner estos valores por delante. Mira lo que va a hacer. Va a hablar del Evangelio en dos formas. Va a hablar de la humillación de Cristo y va a hablar de la exaltación de Cristo. Número 2. Fomenta la unidad observando la humillación de Cristo. Leamos el versículo 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá vamos a ver la humillación de Cristo. Pablo va a hablar del Evangelio y va a poner por delante por qué razón ellos deben perseguir la humildad como una ambición personal. Número 1, mira lo que dice ahí. Vuelve a utilizar la palabra sentir. La palabra fronete. ¿Viste? Esta palabra fronete vuelve a hablar de la mente. La mente que hubo en Cristo tiene que estar en tu fronete, o sea, en tu mente. Tiene que estar en tu mentalidad. ¿Qué mentalidad? Bueno, la mentalidad que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue esa mentalidad? Fue una mentalidad de descenso. Esto tiene que estar presente en la vida del creyente. Es una mentalidad de descenso. Se evidencia en que, primero, Jesús descendió para que nosotros subiéramos. Segundo, Él nació para que nosotros naciéramos de nuevo. Él se hizo siervo para que nosotros pudiéramos ser hijos. Él fue abandonado para que nosotros no seamos abandonados, sino adoptados. Él murió para que nosotros vivamos. Él descendió para que nosotros podamos ser arrebatados. Esta es la mente que está teniendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene una mente que se inclina y que va hacia abajo, y esta mente tiene que ser encontrada en nosotros. Ahora, va a empezar a hablar acerca de cómo esto se vio de forma concreta. Esta mente, este fronete, esta humillación, esta humildad estuvo presente en Cristo. Por lo tanto, tiene que estar presente en tu mente. Ahora, lo primero que dice en el versículo 6 es, siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Sin duda alguna, lo que Pablo está afirmando en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, es afirmar la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. La primera palabra que voy a utilizar es la palabra morfé. La palabra morfé es una palabra sumamente interesante porque es una palabra que quizás para poder ser comprendida se tendría que contrastar con otra palabra que utiliza más adelante, que es la palabra esquema. Morfé es la palabra de donde viene forma y esquema es de donde viene nuestra palabra esquema también, tal como lo podemos percibir ahí en el idioma original. Por ejemplo, mi morfé es la de un ser humano. Desde el momento que fui concebido hasta el momento que me muera, mi morfé es la de un ser humano. Sea cual sean los cambios que sufra, mi esencia y mi naturaleza es la de un ser humano, mi morfé. Ahora, mi esquema puede cambiar. Por ejemplo, yo tuve diferentes esquemas. Fui un embrión, después me convertí en un bebé, después me convertí en un hombre, ¿cierto? Después voy a ser un anciano y finalmente voy a morir. Mi esquema cambia, pero mi morfé no. Mi morfé sigue siendo la misma, sigue siendo la forma de un hombre, de un ser humano, ¿cierto? Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo, el cual siendo en morfé de Dios.
esta expresión lo que está diciendo es que Cristo siempre ha existido en la persona de Dios. Él tiene la esencia de Dios. Él no es un subdios, Él no es un ser derivado, Él no es un ser creado, Él es eterno. Él está en la forma de Dios. Ahora, esto es algo sumamente importante porque seguramente en estos días has recibido algunas llamadas de algunos testigos de Jehová tratando de persuadirte de todo lo contrario. Quiero leerte por un segundo la traducción de la traducción del Nuevo Mundo que utilizan los testigos de Jehová para que veas la forma en la que distorsionan el texto en el original. Mira lo que dice. Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber de que debería ser igual a Dios. No, antes bien, se despojó y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. ¿Te das cuenta de la forma en la que subordinan a la persona de Cristo? Esta traducción no representa el sentido de lo que este texto está diciendo. Cuando Pablo está utilizando la palabra morfé para hablar de Cristo, lo que está diciendo es que Cristo tiene la esencia de Dios. Ahora vos decís, bueno, me acuerdo que no hace mucho tiempo estaba hablando con un hombre y me decía, pero eso es una idea de Pablo, no se encuentra en ningún otro lugar de las Escrituras. Ahora fíjate, por ejemplo, en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Podríamos pasar meses hablando acerca del misterio de este pasaje, pero quiero ser breve. Mira, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin duda alguna sabemos que en el Antiguo Testamento el nombre conlleva identidad, ¿cierto? Isaías está viendo un tiempo de mucha oscuridad en la tierra del norte de Israel. Pero en medio de todo eso él ve una visión profética y ve una luz, ve una imagen que está alumbrando en medio de eso. Y lo que ve es un niño, lo que ve es un bebé, lo que está viendo es un niño que está siendo dado, que está siendo entregado. Y lo que él dice acerca de este niño es que tiene una serie de 4 títulos. El primero es admirable consejero, saca esa coma, admirable consejero. Mira el segundo término, es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto no es una idea exclusiva de Pablo. Esto es una idea consistente con toda la revelación bíblica. Cristo es la morfé de Dios. En el capítulo 2 de Colosenses dice, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud de la deidad. En el capítulo 1 dice, en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Sabes una cosa? Dios, Cristo, cuando vemos a Cristo, cuando vemos a este hombre que es de carne y hueso, que ellos pudieron palpar, que ellos pudieron ver, que ellos pudieron sentir, que ellos pudieron escuchar, este hombre no es solamente un hombre, es Dios. Es la morfé de Dios, es la imagen de Dios. Él comunica, es la réplica exacta del Dios Padre. Es Dios. Seguime en el hilo del pensamiento. Ahora, Él es la morfé de Dios. Después utiliza la palabra igual a Dios, la palabra isó. La palabra isó es de la palabra de la que se derivan palabras como, por ejemplo, isométrico, que es igual, que tiene las mismas longitudes. O un triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales, ¿cierto? Es isó, es igual. Pablo no quiere que te quede dudas de que Cristo es Dios en esencia. Él es la réplica, Él es la imagen, Él es quien comunica, Él es el verbo que le da a conocer. Nadie vio a Dios jamás, solamente el Hijo le ha dado a conocer. Y Dios sabe esto, Cristo sabe esto. Pero no toma esto como algo a lo cual aferrarse. La palabra aferrarse es una palabra muy fuerte ahí, es una palabra que conlleva agarrar.
No vio esto como algo de lo cual agarrarse. Hay un tesoro, claro. Acá lo que está diciendo no es que Jesucristo desestima la relación que él tiene con el Padre y con el Espíritu. Jesucristo no desestima la relación pura y trinitaria. Él valora, él está en un pleno gozo eterno, continuo, con el Padre y con el Espíritu. En una comunicación perfecta, perpetua y eterna. Pero lo que está diciendo este texto es que él no vio esto, algo a lo cual agarrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mira, no lo puedo comprender todo. Mi mente es finita. Solamente voy a afirmar lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que Cristo se vació a sí mismo. Te voy a decir lo que esto no significa. Esto no significa una pérdida de sus atributos, ni tampoco significa una mengua de sus atributos. Él no perdió algunos atributos y algunos los conservó, ni tampoco perdió todos sus atributos. Dios, Cristo, la persona que está en ese hombre, en Jesús, ¿cierto? Es totalmente Dios. Es totalmente Dios. Ahora, lo que sí quiero describirte lo que sí significa el despojo de Cristo. Es que Él se despojó de su gloria celestial. En Juan capítulo 17, versículo 5, habla acerca de la oración que el Señor le está dando y el Señor Jesucristo le está diciendo, restituye, devuélveme la gloria con la que antes estuve. Él se despojó de esa gloria celestial. Él cambió la gloriosa alabanza de los ángeles por los rechazos agobiantes de los hombres. Otra cosa que significa el despojo, Hebreos capítulo 5, versículo 8, Él aprendió la obediencia. Él aprendió la obediencia. Esto es un misterio. Cristo aprendió, el que lo sabe todo aprendió la obediencia, el que es supremo sobre todos aprendió la obediencia. Él limitó el uso independiente de ciertos atributos y prerrogativas mientras estuvo en la tierra y su gloria preencarnada fue revelada. Esto es un comentario de Steve Cole. Él es la morfé de Dios, pero él no se aferró a eso, siendo igual a Dios, no se aferró, sino que se despojó, se vació, kenosis. Él se despojó intencionalmente de sus riquezas, según lo enseña 2 Corintios, para que intencionalmente nosotros pudiéramos ser ricos. ¿Sabes una cosa? Una sola persona en toda la historia de la humanidad que pudo haber decidido en qué momento nacer, que pudo haber decidido en qué lugar nacer, en qué familia nacer, en qué contexto nacer. Cristo era la única persona en toda la historia de la humanidad, el único hombre en toda la historia de la humanidad que pudo haber determinado la forma en la que iba a morir. Ni vos ni yo pudimos determinar eso. No pudimos determinar el momento en el que nacíamos, el momento de la historia en el que nacíamos, el contexto sociocultural en el que nacíamos, la historia en la que nacíamos, la familia en la que nacíamos, ni tampoco podemos determinar nuestra muerte. Cristo Jesús sí lo podía hacer. ¿Y sabes qué? Él intencionalmente se hizo pobre para que vos y yo seamos ricos. Otro aspecto del despojo de Cristo. Pero de forma más estrecha y cercana al contenido del texto, el despojo tiene que ver con el hecho de que Cristo tomó otra morfé. Mira lo que dice ahí. Sino que se despojó a sí mismo tomando la morfé de un siervo. Qué interesante, ¿no? La morfé de Dios, la morfé de un hombre. Cristo va a tomar esta forma con la cual se va a asociar por el resto de su eternidad. Él se va a asociar con esto. Y lo que está diciendo este texto es que de la misma forma como Dios, como Cristo es Dios, de la misma forma Cristo es hombre. Por eso afirmamos que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y su despojo consiste precisamente en esto, en la adopción de esta naturaleza humana. Ahora, pensá en lo que significa esto. El Dios creador todopoderoso de todo el universo, que con el poder de sus palabras hace que toda la energía de todas las estrellas, de todos los astros, de todos los planetas y los seres más mínimos que te puedas imaginar, microscópicos, el equilibrio sostenido por el poder de su palabra, en un momento de la historia de la humanidad se va a revestir en un embrión humano en el vientre de una mujer, para adoptar la naturaleza de un hombre. Y van a ser como un bebé frágil y dependiente.
Va a crecer como un niño. No solamente eso. Estando en esa condición, Él se humilla, lo cual ya viene haciendo, vamos viendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y acá el contexto de los filipenses es lo que a mí más me explota la cabeza. Porque si hay algo que era improbable en el primer siglo, es que en una ciudad como Filipos, un grupo de romanos abrazaran a un hombre muerto en una cruz como su deidad absoluta y única y exclusiva. Es imposible. La cruz era la peor de las formas para matar a una persona. Era tortura, era muerte, era humillación, era desnudez. Y ahora viene Pablo a una sociedad como esta, totalmente orgullosa de lo que ellos son, predica la palabra y personas se convierten. Y ahora abrazan esta deidad en esta cruz. Muerto, siendo el sacrificio. Y ellos pueden creer. ¿Sabes una cosa? Cuando veo la conversión de los filipenses, nutre tanto mi fe y mi convicción de que la salvación es una obra de Dios en el corazón de las personas. Porque era improbable que estas personas, en su capacidad natural, pudieran ver la belleza que hay en ese Cristo que es el sacrificio por nuestros pecados. Era improbable, no hay matemática, no hay ecuación que funcione. A menos que el Dios Todopoderoso intervenga en la vida de estas personas para que sus ojos sean abiertos y puedan ver el milagro de la salvación en la cruz de Cristo. Y lo que a ellos les pasó es lo mismo que a nosotros nos pasó, es un milagro. Y entonces ahora tienen esta deidad puesta delante de ellos, que es Cristo, es la única deidad verdadera, que tiene el amor fe de Dios, que tiene el amor fe de un hombre, que hizo igual a Dios, ¿cierto? Que no se aferró a eso como algo a lo cual tomarse, siendo eso un tesoro preciado, sino que se despojó, se vació, tomando la forma de este hombre, y se humilló y fue hasta la muerte de cruz. Ahora, te dije una cosa, para poder estimular la humildad de los filipenses, Pablo va a hablar del Evangelio. Y nos encanta, y al mundo le encanta pensar en el hecho de que hay un Dios que vino y se inclinó en favor de ellos. Pero sabes una cosa, la predicación de Pablo para corregir a los filipenses no termina en la humillación de Cristo. Mira cómo avanza el texto. Por lo cual, versículo 3, y acá vamos a ir al último punto. Vamos a ir al punto 3. Ejecuta la unidad como resultado de la exaltación de Cristo. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes una cosa? El Evangelio no terminó en la humillación de Cristo. El mundo se siente muy cómodo con un Cristo que fue humillado, que fue sacrificado. El mundo se siente muy cómodo con pensar en la humillación de Cristo, pero hay algo que no están dispuestos, y esta es la diferencia en la predicación precisa y verdadera del Evangelio. Una predicación precisa, completa del Evangelio, conlleva la exaltación de Cristo, porque Cristo no solamente se mantuvo en la cruz, Él murió y Él resucitó y Él ascendió, y mira lo que dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cristo se dispuso, tuvo esta mente, tuvo esta fronea, humillarse en la medida más extrema que te puedas imaginar. Pero el Padre en ese estado de humillación lo toma y lo exalta en el lugar más alto. Y Él resucita y Él asciende y Él está sentado en un trono. Está sentado en su trono. Una predicación del Evangelio que no contempla la exaltación de Cristo no es el Evangelio. Tenemos que ver a Cristo humillado, amén. Sí, Él es la expiación, Él es el sacrificio, Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es la justicia que nosotros no podríamos cumplir. Él es la sangre, el precio para nuestro rescate, amén por eso. Pero no solamente eso, porque Cristo no quedó solamente en la cruz como un sacrificio. Él fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este nombre está por encima de todos,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes una cosa? La mejor forma de ver este texto es decir, el nombre de Jesucristo es el Señor. El nombre de Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre. El nombre es el Señor. Él es el amo. Él es el dueño absoluto. Cuando vos predicás el Evangelio, tenés que hablar del acto de sacrificio del Señor Jesucristo, su sangre. Pero tenés que avanzar por esa predicación del Evangelio para mostrar a Cristo resucitado en su trono, demandándole al pecador en que reconozca y que su rodilla se doble, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 4. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Lo dijo en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Él está sentado en el trono. Él está sentado en su trono, Él fue exaltado, Él fue resucitado, Él fue llevado hasta los lugares más altos. Y ello demanda ante su evangelio obediencia. No es una sugerencia. No es si querés tomarlo o no, te ordenamos a que lo tomes. Querido hermano, si hoy estás viniendo por primera vez a la iglesia y te estás confrontando y has escuchado la verdad de que Jesucristo murió y te gusta esa idea, quiero decirte una cosa más. Jesucristo murió y es verdad y eso es el sacrificio, pero durante los primeros 3 siglos el énfasis de la iglesia no estuvo en el sacrificio, sino en la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitó y Él es Señor y Él demanda tu obediencia. Arrepiéntete, querida persona, si no has creído en Cristo. Arrepiéntete de tu pecado y date cuenta que hoy el Señor te ordena a que confíes única y exclusivamente en Él y que te sujetes a este Cristo como tu Señor absoluto, tu amo absoluto. La exaltación de Cristo. Entonces Pablo les está diciendo, acá está el Evangelio. Humillación, exaltación. Humillación, ejemplo. Exaltación, obediencia. Humillación, miren, lo están viendo, Cristo lo tuvo, Él es su Dios, Él es su deidad. Él tuvo esta mente, esta fronel, fue hacia abajo. Pero vean también su exaltación. Él es un ser de autoridad, Él demanda la unidad en la iglesia. No es alternativo. Quiero que, viendo la realidad del Evangelio, juntos meditemos en lo siguiente. La unidad tiene una vinculación íntima con el Evangelio. Si somos una iglesia evangélica, si somos una iglesia biblicista, si somos una iglesia que confía en la exclusividad del Evangelio, entonces la unidad tiene que ser una de nuestras marcas. Vemos, contemplamos el Evangelio, vemos la obra de Cristo, vemos su señorío, vemos su autoridad y que pensamos no hay alternativa, tenemos que batallar por la unidad. Esta es la demanda de nuestro Señor. Nosotros estamos bajo autoridad. El Señor Jesucristo quiere y demanda la unidad, la unanimidad, la intimidad, la cercanía, el compromiso, la estimación de los demás, una ausencia total de la vanagloria. ¿Querés cumplir la voluntad del Señor? ¿Querés hacer la voluntad del Señor? Presta atención al Evangelio y procura la unidad en el contexto de tu iglesia local. Somos distintos, somos diversos. Tenemos diferentes trasfondos, pero quiero decirte una cosa. Esta es la expectativa de tu Señor. Este es el deseo de tu Señor. Y construir la unidad no va a ocurrir como algo que naturalmente va a venir. Va a implicar el esfuerzo de cada uno de nosotros. Queremos ser una iglesia efectiva en la misión que el Señor nos dio, alcanzando a otros y perfeccionando a los santos. Unidad. Es urgente. Es necesario, es indispensable. Es lo que nuestro amo, nuestro Señor requiere de nosotros. Amén. Espero que el Señor sacuda tu mente y tu corazón tal como lo ha estado haciendo en mi vida este tiempo. Sin duda alguna, cuando escucho, cuando leo, cuando estudio textos como estos, me doy cuenta de cuánta necesidad de gracia tengo, cuánto necesito de este Evangelio una y otra vez, para que mi mente, mis pensamientos
mis intenciones, todo lo que soy sea recalibrado a las expectativas de nuestro Señor. Oramos juntos. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar acá, Señor. Padre, por el tiempo podríamos seguir cavando, Señor, en estos pasajes. Espero que este pasaje sea muchas veces enseñado desde el púlpito de nuestra iglesia. Padre, este es un momento especial porque tu iglesia está congregada, junta, escuchando la misma verdad, Padre. Padre, no permitas, te ruego que tu gracia nos equipe para quitar todas aquellas cosas, Señor, que están afectando la unidad en la iglesia. Padre, el mundo quiere decirnos y hacernos pensar que nuestro esfuerzo individual basta, es suficiente. Recuérdanos la amplia gama de pasajes, Señor, en Proverbios, para recordarnos lo necios que somos cuando confiamos en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a procurar tu unidad, ayúdanos a acercarnos a los hermanos, ayúdanos a tener relaciones íntimas, ayúdanos a recordar la comunión, la fraternidad, la entrega que tu Hijo Cristo, Señor, ha hecho por nosotros. Pero ayúdanos a ver también que Cristo es Señor y que Él lo demanda, Padre. Padre, te necesitamos de tu gracia, equipándonos para ser efectivos en el llamado que nos has dado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.